Tal vez nunca te lo preguntaste en voz alta, pero en algún rincón de tu corazón sé que lo has pensado. ¿La Pascua todavía importa? ¿Importa celebrarla si nadie más lo hace? ¿Importa la fecha si mi corazón está lejos? ¿Es bíblica o es solo una costumbre vacía? Hoy quiero responderte, no con leyes, no con dogmas, sino con mi voz y con mi amor. Soy Jesús, y lo que vas a escuchar ahora no es una historia antigua, es una historia viva, porque la Pascua sigue latiendo hoy. Todo comenzó mucho antes de que yo caminara por Galilea, mucho antes de que me colgaran en una cruz. Comenzó con un pueblo esclavo, golpeado, cansado, olvidado, tal vez, como tú te has sentido muchas veces. Mi pueblo en Egipto lloraba cada noche. Nadie los defendía, pero el cielo escuchó. Mi Padre vio su dolor y preparó un camino de libertad. ¿Sabes cómo? Con sangre, la sangre de un cordero. Cada familia debía tomar un cordero sin mancha, sacrificarlo y con su sangre marcar sus puertas. Esa noche, cuando el juicio llegó, donde había sangre, hubo vida. Donde no, hubo muerte. Esa sangre no era solo un símbolo, era una profecía, porque siglos después, yo sería ese cordero. Quizá te preguntas, ¿y por qué con sangre? ¿Por qué tan cruel? Porque el pecado duele, porque el mal no se borra con palabras bonitas, y porque te amo tanto que decidí cargar lo más oscuro para darte lo más puro. Yo vine a ser el cordero que protege tu casa, tu alma, tu eternidad. ¿Aún te preguntas si la Pascua es bíblica? Te digo, es el corazón de la historia, es el eco de la promesa cumplida. Es la prueba de que Dios nunca abandona. Pero ahora, tal vez tus dudas van más allá. ¿Importa el día? ¿Importa si es marzo, abril, viernes, domingo? Escúchame, lo que importa no es el calendario. Lo que importa es si tu alma recuerda, si tu corazón vuelve a mirar el sacrificio, si te detienes a pensar, alguien me amó así. No vine para darte reglas religiosas, vine a darte vida. Y la Pascua no es una fecha, es una puerta abierta, un susurro eterno del cielo que dice, tú vales la pena. Quizá ahora otra pregunta te quema por dentro, pero ¿por qué me amas así? Si sabes todo lo que he hecho, y quiero que escuches esto con todo tu ser, porque te vi en tu soledad, te vi cuando creías que nadie te entendía, te vi cuando te perdiste y nadie salió a buscarte. Y yo vine por ti, no por multitudes, por ti, porque no podía quedarme quieto en el cielo, sabiendo que te perdías sin esperanza. Por eso tomé forma humana, por eso caminé bajo el sol, por eso lloré, reí, abracé, sané y luego me dejé herir. Y si aún te preguntas, ¿por qué no te bajaste de la cruz? Mi respuesta es esta, porque pensaba en ti. Sí, pensaba en ti. Mientras todos me abandonaban, mientras los soldados se acercaban con espadas, mientras Judas me entregaba con un beso, yo no retrocedí, porque vi tu rostro en medio de la oscuridad, vi tu historia, y decidí quedarme. Tal vez te cuesta creerlo, tal vez piensas, yo no merezco que alguien muera por mí. Y tienes razón, nadie lo merece, pero el amor no funciona con méritos. El amor se entrega, y yo me entregué, por completo, sin condiciones, sin garantías. En el huerto de Getsemaní, mis rodillas tocaron la tierra, mis manos temblaban, mi alma se estremecía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes lo que sentía? Miedo, agonía, soledad, una angustia tan profunda que mi sudor se volvió sangre. Pero luego miré hacia el cielo y recordé tu nombre, y dije con todo mi ser, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
porque sabía que si no bebía esa copa, tú nunca serías libre. Tú seguirías cargando esa culpa, ese dolor que ocultas cuando sonríes frente a los demás, esa herida que nadie ve, pero que llevas contigo cada día. Fui arrestado como un ladrón. Fui arrastrado como si no tuviera dignidad, y nunca abrí la boca para defenderme. ¿Por qué? Porque tú eras más importante que mi reputación. Me acusaron falsamente. Me escupieron en el rostro. Me golpearon hasta que apenas podía sostenerme en pie. Y no respondí con odio. Solo los miré con compasión, porque ellos no entendían. Porque en lo más profundo, yo sabía. No eran clavos ni soldados los que me llevaban a la cruz. Era el amor. Me azotaron 40 veces menos una. Cada látigo desgarraba mi carne, pero también iba arrancando tu culpa, tu vergüenza, tu condena. Me vistieron con un manto viejo. Me pusieron una corona, pero no era de oro, era de espinas. Y cada espina penetró mi frente, para que tu mente tuviera paz. Luego me dieron una cruz, pesada, cruel, y me hicieron caminar por calles donde todos me miraban. Algunos reían, otros lloraban, pero yo te buscaba entre la multitud. Cargaba la cruz, pensando en tus cargas, en lo que no puedes soltar, en lo que callas desde hace años. Caí al suelo más de una vez. Mis fuerzas se iban, pero mi amor seguía intacto. Y tal vez tú te preguntas, ¿por qué no dijiste basta? ¿Por qué no te defendiste? Porque cada vez que mi cuerpo caía, mi corazón se levantaba con un susurro. Vale la pena. Vale la pena. Y si alguna vez pensaste que nadie te amaría así, hoy quiero que lo sepas. Lo hice todo por ti. Y entonces llegó el momento. Me tendieron sobre aquella cruz como si fuera un criminal. El madero estaba frío, áspero, cruel. El cielo se nubló y la tierra parecía contener el aliento. Un soldado tomó un clavo, otro sujetó mi brazo y sin piedad lo atravesó. Mi cuerpo tembló. El dolor atravesó mis nervios como fuego. Y luego el otro brazo. Y luego mis pies. Uno a uno, los golpes sonaban como truenos. Pero en mi interior, cada martillazo gritaba una sola palabra: te amo. Tal vez ahora te preguntas, ¿cómo soportaste tanto dolor? Y yo te respondo, porque pensaba en ti, porque sabía que ese clavo también rompía tu vergüenza, porque sabía que esas heridas abrían tu sanidad, porque sabía que mi muerte abriría tu vida. Me levantaron sobre la tierra, y allí quedé suspendido entre el cielo y el mundo, entre el juicio y la gracia, entre la justicia y el perdón. Y desde lo alto miré a los que me herían, a los que se burlaban, a los que decían, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y ¿sabes? Pude haberlo hecho. Con una palabra, legiones de ángeles hubieran venido a rescatarme, pero entonces no te habría rescatado a ti. Así que me quedé, aguanté, callé y levanté los ojos al cielo y dije, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tal vez tú también has dudado, también has huido, también me has negado con tus actos, con tus palabras, con tu indiferencia, y aún así te perdoné. Aún así te espero. Aún así mi amor no cambia. En esa cruz todo se volvió oscuro. El cielo se cerró, el aire se volvió denso, y por primera vez sentí algo que nunca había sentido: la separación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez tú también has sentido eso, el silencio de Dios, la ausencia, la soledad profunda que nadie entiende. Pero escúchame, yo pasé por ese abandono para que tú nunca tengas que pasarlo. Yo experimenté ese vacío para que tú siempre tengas un camino de regreso. Y cuando todo estaba consumado, cuando el precio fue pagado, cuando el pecado fue vencido, dije con voz fuerte,
consumado es. Eso significa, hecho está. La deuda está saldada. Nada te separa ya del amor del Padre. Incliné mi cabeza y entregué mi espíritu. No me lo quitaron. Yo lo di, por amor, por redención, por ti. Y en ese instante, el velo del templo se rasgó. El muro que separaba al hombre de Dios cayó para siempre. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El cielo lloró. Y el mundo nunca volvió a ser igual. Después de que exhalé mi último suspiro, todo se detuvo. Mi cuerpo, inerte, colgaba de la cruz. Mis ojos se cerraron y el silencio invadió la tierra. Algunos lloraban desconsolados, otros regresaban confundidos, creyendo que todo había sido un error, una ilusión, una causa perdida. Mis discípulos se escondieron. El miedo los envolvió. El dolor los quebró por dentro. Sus sueños se desplomaron. Sus esperanzas quedaron clavadas conmigo. José de Arimatea pidió mi cuerpo. Lo envolvieron en lino limpio y con cuidado, con ternura, me colocaron en una tumba nueva. Una piedra enorme selló la entrada. Guardias fueron puestos en la puerta y el mundo pensó que todo había terminado. Pero tú y yo sabemos algo. El cielo trabaja en el silencio. Dios no duerme. Él sigue moviéndose, aun cuando tú no lo ves. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si Dios ya no hablara. Como si tu oración se perdiera en el aire. Como si todo estuviera muerto por dentro. Escúchame con atención. A veces, el milagro no llega cuando tú esperas. A veces, el cielo está obrando detrás de la piedra. El sábado fue un día largo, lleno de dudas, de confusión, de temor. Tal vez tú estás viviendo un sábado así, después de una pérdida, después de una traición, después de un fracaso. Pero no olvides esto. El sábado puede parecer eterno, pero el domingo siempre llega, muy temprano, al tercer día. Mientras aún estaba oscuro, unas mujeres se levantaron, no por fe, no por certeza, sino por amor. Llevaron especias. Iban a ungir mi cuerpo. No esperaban un milagro. Solo querían honrar mi recuerdo. Pero cuando llegaron, la piedra estaba movida. El sepulcro vacío. Un ángel las esperaba. Su luz era intensa y su voz como un susurro que atravesaba el alma. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Sí, yo vencí. La muerte no pudo retenerme. El pecado no me detuvo. El infierno no me venció. Me levanté con poder, con gloria, con vida nueva. Y lo hice por ti. No resucité para demostrar fuerza. Resucité para darte esperanza. Para que supieras que no importa cuán oscuro parezca todo, siempre hay resurrección para quien cree. Y entonces me aparecí, no a reyes, no a gobernantes, a María. Ella lloraba. Sus ojos no podían verme bien, pero bastó una palabra, una sola, María, y sus lágrimas se detuvieron. Su corazón latió con fuerza. Me reconoció, porque cuando pronuncio tu nombre, todo cambia. Y ahora te pregunto, ¿quieres escucharme decir el tuyo? ¿Quieres que yo resucite también en tu vida? Porque no vine solo a vencer la muerte. Vine a vencer tu soledad, tu pasado, tu dolor. La tumba está vacía y mi amor aún está lleno. Después de hablar con María, no corrí a multitudes, ni busqué templos, ni convoqué a los poderosos. Fui donde estaban los quebrados. Mis discípulos se habían encerrado. Había miedo en el aire, puertas cerradas, corazones más cerrados aún. Ellos no sabían qué creer. Me habían visto morir, habían escuchado rumores, pero no podían esperar un milagro después de tanto dolor. Y entonces aparecí, sin tocar la puerta, sin hacer ruido. Solo me presenté en medio de ellos, y con ternura, con calma, con una voz que sanaba más que 1000 explicaciones, les dije:
Paz a ustedes. Tal vez tú también estás encerrado. Tal vez hay puertas que no quieres abrir. Tal vez hay rincones de tu alma donde no dejas entrar a nadie. Hoy quiero entrar allí, sin forzar, sin condenar, solo con una palabra: paz. Mostré mis manos, mi costado, no para causar culpa, sino para sanar sus dudas, para que supieran que era real, que había vencido y que aún los amaba. ¿Sabes qué hice después? No les reproché su miedo, ni su abandono, ni su negación. Soplé sobre ellos y les dije: reciban el Espíritu Santo, porque el amor verdadero no te recuerda tu error, te recuerda tu propósito. Y entonces les di la misión. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. La Pascua no es solo mi victoria, es tu llamado, es tu nueva identidad. Eres enviado, eres parte de algo eterno. Eres luz en medio de este mundo herido. Pero no todos estaban allí ese día. Tomás no me vio, y cuando le contaron no pudo creer. No lo aceptaré, dijo, hasta que vea sus heridas, hasta que toque sus manos. Una semana después, volví, solo por él. ¿Te das cuenta? El cielo entero puede detenerse por un corazón que duda. Me acerqué a Tomás, le mostré mis manos, le hablé suave. Tócame, Tomás, no dudes más, creí. Y él cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Tal vez tú también necesitas pruebas. Tal vez no puedes creer solo con palabras. Y yo no te juzgo. Me acerco, me dejo tocar, porque prefiero un corazón honesto, aunque dude, a uno orgulloso, aunque aparente fe. Después de eso, seguí apareciéndome. Durante 40 días, caminé con ellos, comí con ellos, enseñé sobre el reino de Dios. No les hablé solo del pasado. Les hablé del futuro, de lo que vendría, de lo que ahora les tocaba vivir, porque la Pascua no termina con la tumba vacía, comienza con corazones llenos. Y si tú me estás escuchando ahora, no es por casualidad, es porque yo también he venido por ti. El tiempo se estaba cumpliendo. Durante 40 días, les hablé con ternura, con paciencia, con amor renovado. Les mostré mis heridas, pero también les mostré mi gozo. Les recordé que lo que parecía tragedia era, en verdad, una victoria escrita desde la eternidad. Les hablé del reino, no un reino político, ni de espadas, ni de poder humano, sino del reino del Padre, invisible, pero imparable, silencioso, pero eterno. Y les dije que ese reino ya no estaba solo en palabras, sino dentro de ellos. Tal vez tú también esperas que el cielo venga con truenos. Tal vez estás esperando señales grandes. Pero escucha esto. El cielo no siempre grita. A veces, habla en voz baja, dentro de ti. Un día los reuní en un monte. Nos miramos a los ojos. No había miedo esta vez. Solo fe. Solo esperanza. Y les dije: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y recuerden esto: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No era solo una despedida. Era una promesa, una misión, un llamado a continuar lo que habíamos empezado juntos. Y entonces, mis pies se separaron de la tierra. Una nube comenzó a rodearme. Mis ojos seguían mirando a los suyos, y los suyos, llenos de lágrimas, seguían buscando los míos. Subí al cielo, pero mi amor no se fue. Mi presencia no desapareció, solo cambió de forma. Porque ahora yo no caminaría más a tu lado, caminaría dentro de ti. Y mientras aún miraban hacia lo alto, 2 ángeles aparecieron a su lado. ¿Por qué están mirando al cielo? Les dijeron: este mismo Jesús
que fue llevado de entre ustedes al cielo, volverá, de la misma manera en que lo han visto irse. Sí, volveré, y mientras esperas, no quiero que te encierres, no quiero que te hundas en culpa, ni que te pierdas en religiosidad vacía. Quiero que vivas con sentido, que ames como yo amé, que abraces como yo abracé, que perdones como fui colgado para perdonarte, porque cada vez que vives así, yo estoy allí. Cada vez que levantas a alguien del suelo, yo estoy contigo. Esta Pascua no se trata de una historia que quedó atrás, se trata de una historia que aún continúa, contigo. Tal vez aún tengas miedo, quizá te sientes incapaz, débil, indigno, pero escúchame, yo no elegí perfectos, elegí dispuestos, elegí corazones sinceros, aunque rotos. Así que, si estás quebrado, eres justo lo que busco. Ahora que lo sabes todo, déjame preguntarte algo. ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Solo la oíste? ¿La entendiste con la mente? ¿O la sentiste en el alma? Porque la Pascua no es solo un evento que ocurrió, es una puerta que sigue abierta. Sigo tocando a corazones, sigo buscando a los perdidos, sigo llamando con ternura a los que creen que ya no tienen oportunidad. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez pensaste, yo fallé demasiado, yo no soy digno, yo no sé si puedo cambiar. Y quiero que me escuches bien. No vine a buscar perfectos, vine a buscarte a ti. No vine por los que creen que todo lo tienen bajo control. Vine por los rotos, los que dudan, los que lloran en silencio. Vine por los que se sienten lejos, para abrazarlos de cerca. No me importa cuán oscuro ha sido tu camino. No me detiene lo que hiciste ayer, porque mi sangre ya pagó por todo, y mi amor sigue intacto. Tú todavía eres mi sueño, y esta Pascua puede ser el comienzo de tu nueva historia. No quiero que solo recuerdes que morí, quiero que vivas como alguien por quien yo resucité. No se trata de cumplir reglas, ni de recitar oraciones vacías. Se trata de volver al centro, a mi corazón, a tu propósito. Tal vez has sentido un vacío dentro, esa sensación de que nada te llena, de que algo siempre falta, aunque todo parezca estar bien por fuera. Ese vacío tiene forma de eternidad, y solo mi amor lo puede llenar. Por eso sigo aquí, por eso sigues escuchando esto, porque aunque tú hayas dejado de buscarme, yo jamás he dejado de buscarte. Y ahora, quiero hacerte una última pregunta. ¿Me dejas entrar? No vengo a invadir tu vida, vengo a transformarla, a darle sentido, a reconstruir lo que se cayó, a sanar lo que duele, a devolver la vida donde todo parecía muerto. Tal vez sientas algo en el pecho, una presión, un susurro, una lágrima que no esperabas. Eso soy yo tocando tu alma. Y no quiero que solo me recuerdes en Semana Santa. Quiero caminar contigo todos los días. Quiero hablarte en medio del ruido, abrazarte en medio de tus noches más largas y recordarte una y otra vez que tú vales la sangre de un rey. Si hoy decides abrirme la puerta, no te prometo una vida sin luchas, pero sí una vida con propósito, con dirección, con paz, con mi presencia. ¿Lo harás? Estoy aquí. Siempre lo estuve. Y nunca dejaré de amarte. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti respondió a mi voz. No fue una historia más, fue tu historia. Fue tu alma reconociendo su origen. Fue tu espíritu recordando que tú y yo estamos conectados desde antes del tiempo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Ni cuando lloraste en silencio, ni cuando pensaste que todo estaba perdido, ni cuando dudaste de tu valor. Yo estuve allí, siempre, esperando que escucharas, que sintieras, que respondieras. La Pascua no es el final, es el principio de una vida distinta. Es el sonido del cielo que dice, el amor venció, venció al pecado, venció al miedo,
venció a la muerte, y ese amor está disponible para ti. Ahora, aquí. No quiero que salgas de este momento pensando que todo fue una emoción bonita. Quiero que entiendas que lo que sentiste es real. Es mi espíritu tocando tu espíritu. Es el cielo llamando por tu nombre. Tú tienes un propósito. No naciste por error. No eres una casualidad. Hay una misión dentro de ti. Una luz, una voz, una historia que solo tú puedes contar. Y ahora que sabes lo que hice por ti, quiero caminar contigo, a tu lado, cada paso, en tus días buenos y en los más oscuros. Cuando tropieces, yo estaré allí para levantarte. Cuando falles, te recordaré que mi gracia es mayor que tu error. Cuando sientas que ya no puedes, yo seré tu fuerza. No te pido que seas perfecto, solo que no huyas más, porque ya no hay piedras sellando la tumba, ya no hay velo separándote de Dios, ya no hay condena, ya no hay distancia, solo queda una cosa, un amor eterno, esperando tu sí. Y si hoy lo dices, si hoy me dejas entrar, quiero que sepas algo más. Volveré, así como ascendí al cielo ante los ojos de mis amigos, así volveré, y todo ojo me verá, y toda rodilla se doblará, y todo corazón entenderá que yo soy el Rey que venció con amor. Pero hasta ese día, quiero reinar en tu corazón, no con control, sino con ternura, no con temor, sino con paz. Esta es mi despedida, pero no es un adiós, es un hasta pronto, es una llama encendida, es la Pascua viva dentro de ti. Así que cuando celebres esta Semana Santa, recuerda, no es solo una cruz, es una historia de rescate, es una tumba vacía, es un hombre susurrado, es un abrazo eterno que no suelta, es mi amor que venció por ti. La Pascua soy yo, la Pascua eres tú. Cuando me dejas vivir en tu alma, te amo y no dejaré de amarte, jamás.